Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber varias cosas que debes evitar y que debes de tener muy presente si consumes finasteride, tienes que ver este vídeo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que si cortas la pastilla de finasteride de 1 o de 5 miligramos, tienes que hacerlo de forma correcta. Y la mayor parte de la gente no lo hace y no sabe cómo cortar la pastilla de forma correcta. Por tanto, si tú no sabes cortar la pastilla o si no estás seguro de si la estás cortando de forma correcta, te recomiendo ver este vídeo donde explico en detalle cómo cortar la pastilla de forma óptima. Pero en resumidas cuentas, lo que debes saber es que preferiblemente debes usar un cáter profesional en vez de un cortador de pastillas. Y además debes cortar como máximo 2 pastillas a la vez. Y debes almacenarlas de forma correcta, y esto es en un recipiente hermético de metal o de aluminio. En caso de que no tengas un recipiente con estas características, si tengas un recipiente de plástico, por ejemplo, puedes almacenar las pastillas, los trozos de las pastillas, en papel de aluminio y meterlas dentro del recipiente de plástico. Por otro lado, debes saber que el excipiente principal de finasteride es la lactosa. Y si tienes una intolerancia muy grande a la lactosa, podrías, por ejemplo, cortar la pastilla de finasteride de 5 miligramos en 4 trozos y de esta forma estarías reduciendo considerablemente el consumo de lactosa, o también podrías pedir una receta magistral en tu farmacia donde te fabriquen finasteride sin lactosa. Si quieres saber más con respecto a este tema, te dejo un vídeo por aquí. Por otro lado, debes saber que la dosis óptima de finasteride, la que ha demostrado conseguir unos mejores resultados, es la de 1 miligramo al día. Por tanto, consumir una mayor cantidad de finasteride, como por ejemplo 5 miligramos al día, no te reportará mejores resultados, y es posible que te reporte unos mayores efectos secundarios. Seguramente estés pensando que la mayor parte de la gente consume 1 miligramo al día de finasteride, y esto es cierto, pero por mi experiencia personal y por los comentarios que he leído de muchos usuarios que me han dejado en el canal, he visto que hay gente que consume 5 miligramos al día de finasteride, bien por un tema de costes, porque la caja de 5 miligramos es más barata que la de 1 miligramo, o bien porque se piensan que al consumir 5 miligramos obtendrán unos mejores resultados que al consumir 1 miligramo, sin saber que seguramente consumir 5 miligramos pueda ser incluso contraproducente. Si quieres saber más con respecto a los diferentes ensayos autorizados controlados, las diferentes revisiones sistemáticas y los diferentes meta-análisis que han analizado la eficacia y los efectos secundarios de finasteride para luchar contra la alopecia androgenética, te dejo un vídeo por aquí. Ahora bien, si bien es cierto que consumir más de 1 miligramo al día de finasteride no es necesariamente mejor y puede ser incluso contraproducente, es cierto que para mucha gente, sobre todo para la gente que lleve consumiendo finasteride durante más de un año, consumir menos cantidad de finasteride, menos cantidad de 1 miligramo al día, o por ejemplo 0,5 miligramos, o consumir finasteride de forma menos frecuente, podría dar unos resultados prácticamente idénticos a consumir 1 miligramo al día de finasteride. Si quieres saber más al respecto, tengo un vídeo dedicado a este tema, te lo dejaré por aquí. Otro comentario que leo a diario es el de gente que combina dutasteride con finasteride todos los días. Y tienes que saber que dutasteride es un fármaco mucho más potente que finasteride, inhibiendo ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa. Es hasta 3 veces más potente, inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y hasta 100 veces más potente, inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Por tanto, tienes que saber que no tiene ningún sentido combinar dutasteride con finasteride. Lo único que tendría sentido sería combinar finasteride con sopalmeto, puesto que sopalmeto es más eficaz que finasteride, inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Si quieres saber más con respecto a este tema, te dejo un vídeo por aquí. Por otro lado, si llevas más de un año utilizando finasteride y no has conseguido regenerar todo el pelo que esperabas, tienes que saber que esto no quiere decir que finasteride no haya sido efectivo en tu caso, puesto que si has conseguido detener el avance de tu alopecia, podremos considerar que finasteride sí que ha sido efectivo en tu caso. Si aún así no estás contento del todo con los resultados obtenidos y estás planteándote el cambio a dutasteride, antes de hacerlo tienes que por lo menos probar a combinar finasteride con minoxidil y ketoconazol. Además, como dije antes, también puedes combinar finasteride con sopalmeto y esperar obtener unos resultados similares a los que obtendrías utilizando dutasteride.
Si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia androgénica, te dejo un vídeo por aquí. Otro de los comentarios que recibo a diario es acerca de si finasteride es eficaz con el paso del tiempo. Es decir, si finasteride es eficaz pasado el primer año de tratamiento, que es el año donde sabemos que finasteride es más eficaz. Pues bien, si no lo has visto, te recomiendo ver este vídeo de aquí, donde trato este tema en particular. Y lo que tienes que saber es que la ciencia del rigor más alto sugiere que finasteride sigue siendo efectivo regenerando pelo pasado el primer año. Incluso sigue siendo efectivo a largo plazo, a 10 años o más. Si en tu caso has dejado de utilizar finasteride oral porque pasado el primer año has notado algún tipo de efecto secundario, pero el tratamiento sí que ha sido efectivo en tu caso, tienes que saber que podrías cambiar finasteride oral por finasteride tópico y obtener unos resultados prácticamente idénticos a los que obtendrías utilizando finasteride oral. Si quieres saber más, te dejo un vídeo por aquí. Por último, lo más importante que tienes que evitar al consumir finasteride es pensar que vas a sufrir efectos secundarios. El principal motivo de que la gente sufra efectos secundarios al consumir finasteride es el efecto nocebo. Y esto lo que quiere decir es que la gente psicológicamente es consciente de que puede sufrir efectos secundarios al consumir finasteride. Y este es el motivo de que sufran efectos secundarios. Es decir, que la mayor parte de los efectos secundarios reportados de pacientes que consumen finasteride no están relacionados con la acción farmacológica de la droga, están relacionados con el efecto nocebo, con que la gente psicológicamente piensa que va a sufrir efectos secundarios y al final los acaba sufriendo. Seguramente hayas visto algún vídeo o hayas leído algún artículo acerca del síndrome post-finasteride. Lo que tienes que saber es que este síndrome no existe. Si quieres saber más acerca de este tema, te recomiendo ver este vídeo de aquí. Pero lo que tienes que saber es que la ciencia del rigor más alto no ha demostrado que este síndrome exista. Es más, todo lo contrario. La ciencia del rigor más alto ha demostrado que finasteride es un fármaco efectivo y seguro en la mayor parte de la gente. Puedes encontrar todos los enlaces a los vídeos sobre los que he hablado en la descripción de este vídeo. ¿Y tú? ¿Ya has consumido finasteride durante un año o más? Si es así, me gustaría saber qué tal te ha ido. Si has conseguido detener el avance de tu alopecia y si has conseguido regenerar parte del pelo perdido. Y además, dime si has notado algún efecto secundario. Si quieres saber más acerca de finasteride, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.